Buenos días para todos. Terminamos este tiempo de adoración cantando, proclamando que nos alegraremos en la batalla. ¿Cuántos de los que están aquí están libres de batalla? Libres de batalla, no hay batalla. Gloria a Dios por eso. Estar aquí hoy es una batalla para muchos, pero gloria a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, llevamos 2 semanas ya estudiando un libro de la Biblia que precisamente habla de un batallar, y es cómo afrontar, desde qué punto de vista nosotros miramos y enfrentamos las dificultades de la vida, las diferentes maneras en que puede ser expresadas a nuestra vida el sufrimiento o circunstancias que de alguna manera provocan inestabilidad, dolor, cosas que, como ya decíamos, quizás en un momento determinado podemos estar muy claros que son consecuencias, resultados de decisiones, de posturas, posiciones que en un momento tomamos que nos llevaron a determinada consecuencia. Pero también hemos visto que hay otras maneras en las que enfrentamos el sufrimiento. Una puede ser el simple hecho de ser cristiano. El embate, el obstáculo, vamos a decir, la oposición que en determinado momento alguien puede experimentar porque no es comprendido, porque la fe es cuestionada, porque se es perseguido por ser cristiano. Y eso está muy claro en la Biblia, que muchas personas, no solamente descritas en la Biblia, sino también en la historia de la iglesia, han sufrido por ser creyentes. Y hay otra manera también a veces en que se sufre, y es cuando vienen a la vida ya sea enfermedades, muchas maneras en que nuestra estabilidad es estropeada, es dañada. Cosas que ni pensamos que iban a venir, ni que nosotros nos propusimos o son consecuencias de nuestro mal actuar, pero que están presentes en la vida. Y a la luz de esas cosas aparecen preguntas que decíamos semanas atrás, preguntas universales. Si Dios es tan bueno, ¿por qué se sufre? Otra, ¿por qué las personas buenas, las personas justas pueden sufrir? En el libro de Job es un libro que responde a esas preguntas, no dando respuestas concretas porque cada caso en particular tiene sus propias, podríamos decir, características. Pero sí, de manera general encontramos que la Biblia nos muestra que el hombre fue creado. Dios creó el universo, creó todas las cosas, y a cada paso en la creación, el libro de Génesis lo describe, Dios iba diciendo, y vio Dios que era bueno. Pero encontramos que en el inicio de la raza humana, Dios creando al hombre y a la mujer, el hombre cayó en pecado. Y esas consecuencias del pecado fueron mucho más allá que simplemente un distanciamiento de Dios, sino que una ruptura del hombre con todo. El hombre con sus semejantes, el hombre consigo mismo, el hombre con la naturaleza y el hombre con Dios. Hay un resultado inminente en eso, que produce realmente obstáculos, sufrimiento, dolor. Como hemos dicho en otras ocasiones, el ser humano camina sobre los escombros del pecado. Camina sobre los escombros, sobre los vidrios rotos de su separación de Dios. Hasta el día de hoy es muy evidente en la vida de todos nosotros que mientras estamos ahí en el vientre de nuestra madre, estamos en un lugar seguro. Una vez que salimos al mundo, como bien diría un médico, ya viene el niño a un mundo hostil. Desde el momento que sale por el canal del parto, hay dificultades, hay tropiezos, hay muchas cosas que atentan incluso contra nuestra estabilidad, quietud, salud. Entonces, cuando vamos al libro de Job, encontramos a un hombre que nos describe el capítulo 1, que era un hombre justo, recto, íntegro, temeroso de Dios, un hombre intachable, un hombre irreprensible. Y encontramos que este hombre, mientras caminaba en la tierra, vivía con su familia, hacía convites, fiestas, así lo dice la Biblia, porque era un hombre influyente, con mucha riqueza. Estaba sucediendo paralelo a esa vida que él llevaba, un diálogo celestial, ¿verdad? Lo decíamos la semana pasada. Algo ocurría que se iba de la vista de Job, de la percepción de Job. Y es que había una reunión celestial donde los hijos de Dios, dentro de ellos se incluía Satanás, así lo describe el libro de Job, presentan y ponen sobre el tapete la vida de Job, para analizar que era un hombre justo, íntegro, temeroso, con muchas cualidades buenas. Y el Satanás le dice a Dios, claro, él te adora, él es temeroso de Dios,
Él tiene esa vida de justo porque tú lo has colmado de bienes, porque tú vives muy bien. Y posiblemente esa visión del diablo sea la visión de muchas personas hoy. Voy a Dios o quisiera llegar a Dios para que Dios satisfaga todas mis necesidades, para que Dios cubra todas mis dificultades, mis problemas, mis carencias y me haga un hombre, una persona importante. Por otra parte, puede ser que algunos lleguen a Dios con la falsa expectativa de que eso va a suceder y cuando ven que no pasa, se retiran. Bueno, Dios no cubrió mis expectativas, Dios no es tan bueno como yo pensé, porque no me favoreció con todas las cosas que yo pensaba. Todas esas cosas pueden estar, igual que en la mente del diablo, de Satanás, puede estar también en el concepto que nosotros podemos, o el ser humano en sentido general, puede tener de Dios. Hoy vamos a dar un paso más en este relato. Ya vimos que Job primeramente fue puesto a prueba, perdió los hijos, perdió los bienes, perdió sus propiedades y se mantuvo adorando a Dios postrado. Vemos en la segunda parte del relato donde nuevamente Job es puesto a prueba y en esta ocasión se atenta contra su propia salud física. Fue poseído por una sarna, dice el texto, maligna, que cubrió todo su cuerpo al punto de que no era reconocido. Un grupo de amigos, 3 se dice en el pasaje, vinieron a donde estaba él y se sentaron junto a él con señales de luto para acompañarle en silencio. Capítulo 3 de Job. Job, veíamos la semana pasada que tuvo un colapso emocional. Recuerda que decíamos así, llegó un momento donde Job exteriorizó todo lo que sentía. Hasta el momento, aquella paz, aquella quietud, tuvo un cambio drástico, donde Job llegó incluso a maldecir el día en que nació. No maldecía a Dios, pero sí maldecía el día en que nació. De alguna manera Job estaba diciendo, si esta es la vida que tengo que vivir, no la quiero vivir. Hay un momento donde Job, al parecer, negaba a Dios, pero hay una realidad que veremos hoy también, y es el hecho de que expresar nuestra emoción, expresar nuestro dolor, reconocer cuán mal nos sentimos, no necesariamente es negar a Dios, no necesariamente es falta de fe, sino es la vulnerabilidad, la debilidad humana que está muy presente, tan presente que parece que desfallecemos. Veamos entonces hoy lo que sucede ahora con los amigos de Job que habían guardado silencio en esta primera etapa del dolor de Job. Decíamos la semana pasada que hay ocasiones en que es mejor, más saludable, más efectivo, acompañar en silencio que tratar de dar explicaciones o sembrar o tratar de infundir ánimo. Decíamos la semana pasada que en ocasiones escuchamos a personas que llegan donde hay alguien frente a un familiar que ha perdido y le dice, tienes que ser fuerte. Lo hemos escuchado. Y yo decía la semana pasada, muchos posiblemente por dentro estarán diciendo, ¿y cómo? Porque es un momento de dolor que simplemente es mejor estar presente y acompañar. Otro puede ser decir, bueno, esto sucedió porque Dios tiene un plan mejor. Nosotros no sabemos. Es mejor no dar explicaciones simplistas ante diferentes circunstancias que se están atravesando, ni tratar de buscar la explicación del por qué. En ocasiones simplemente es mejor acompañar. Tampoco decir, tú verás que todo va a ir bien. Cuando nosotros no sabemos si las cosas van a ir bien, desde el punto de vista que lo estamos diciendo es, todo se va a resolver. No lo sabemos. A que digamos, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, es algo diferente. Y aún en medio del dolor, a veces hay que ver cuándo la palabra es oportuna. ¿Cuál es el momento para dar la palabra? Que no sea, como yo he dicho en ocasiones, un bibliazo, donde queremos imponerle a la persona, al hermano, que cambie su forma de ver las cosas, cuando en ese momento quizás lo que necesita es que oremos, simplemente acompañemos, sentir que estamos presentes para Él. Y que Dios sepa, y que Él sepa que Dios está presente, y que nosotros somos una evidencia de eso, porque somos un hermano que estamos allí para dar amor, compañía y consuelo. Pues entonces, hoy estaremos viendo, como ya decíamos, el límite de la sabiduría humana frente al dolor. Hay momentos, como ya decíamos, que nuestras explicaciones y razones pueden ser muy simplistas. Job estaba mirando horizontalmente y paralelamente había una reunión celestial de la cual él era completamente inconsciente que estaba pasando. Por lo tanto,
el límite de nuestra sabiduría se hace presente en muchas ocasiones ante el obrar de Dios. ¿Sabemos todo lo que Dios hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Sabemos cuáles son los tiempos de Dios? No lo sabemos. Estoy hablando en materia de mi vida, mi caminar y las cosas que puede Dios estar haciendo en mí o en otros. En ocasiones, como ya decíamos, el silencio son las mejores palabras que podemos nosotros emitir. Entonces podemos estar señalando hoy, o debemos estar señalando, cómo los amigos de Dios, de Job, hicieron su mejor trabajo mientras permanecieron en silencio. Vamos a ver lo que sucede hoy cuando ellos comienzan entonces a tratar de intentar resolver y explicar el porqué del sufrimiento de Job. Vamos entonces a ver en la Biblia estos tres amigos. Hay un cuarto que aparece después que no veremos hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir salteando capítulos para ir viendo solamente los versículos que más nos interesan notar, porque son muchos capítulos en los que esto se desarrolla y Job en cada uno de ellos también emitiendo su criterio, su posición, defendiendo su integridad, que no vamos a ver todos esos, solamente vamos a ver versículos específicos. Bien, el punto clave de lo que vamos a estar viendo ahora es que los amigos parecen ser pudiéramos decir, los jueces, una palabra clave, los jueces que de parte de Dios están llevando a Job a analizar su pecado, su actitud, su espíritu, que parece ser, desde el punto de vista de ellos, que no se correspondía con aquella imagen justa que precisamente había de él. Intentaron, por lo tanto, interpretar la providencia, el proceder de Dios para explicar, dar razones de por qué Dios había hecho todas esas cosas sobre Job. Entonces, vamos a notar, y escuchen bien, que estos amigos convierten a Dios, otra vez como veíamos semanas atrás, como una especie de fórmula. Si tú te portas bien, si tú haces lo bueno, si tú eres íntegro, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero si tienes un mal comportamiento, si tú te portas mal, si tú eres desobediente, Dios te va a castigar y te va a enviar sufrimiento. Eso no es cierto. Es verdad que cuando vamos a la Biblia hay consecuencias por el pecado, que de manera universal el ser humano experimenta en su pecado. Pero que cuando vamos a este caso en particular y a la vida de cada uno de nosotros, esa fórmula no es real. No es que si te portas bien y actúas bien, eso es un legalismo, es decir, tratar de apropiarme de ciertos parámetros legales de conducta y sobre esa base Dios me va a bendecir y Dios me va a prosperar y Dios me va a ayudar. Eso es falso. Cuando lo vemos en la Biblia, ese no es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, veamos qué sucede. Veamos Job capítulo 4 para ver al primer amigo de Job, donde este amigo está diciendo: si tú eres un hombre espiritual y tú tienes una vida consagrada a Dios, o tú te consagras a Dios, Dios a ti te va a restaurar. Dios a ti te va a levantar de la posición en la que tú te encuentras. Veamos entonces estas verdades bíblicas a medias, porque es verdad que la Biblia habla de bendiciones de obediencia, es verdad que habla de las consecuencias de la desobediencia, pero no es este el contexto. Entonces son verdades a medias. Y si son verdades a medias, no son verdades, ¿verdad? Aplicables. Entonces vayamos a Job capítulo 4 y vamos a leer una porción, 7 versículos. A partir del versículo 1 dice así: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora.
qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Estas palabras que no vamos a seguir ampliando. Le está diciendo el amigo, si tú has sido de ayuda para tanto, si tú has sido un modelo para otros de fe, de entrega, de palabra de ánimo, o sea, era un consejero, estaban diciendo por aquí, era alguien que instruía y guiaba a otros. ¿Cómo tú vas a estar en esta posición cuando ha venido sobre ti el sufrimiento? Este amigo está cuestionando la posición de quebrantamiento de Job y está diciendo, tú necesitas levantar tu espíritu, sé fuerte, ánimo, echa para adelante. Tú tienes que ser fuerte para que Dios te bendiga. Como ya decíamos, el mejor consejo que estos amigos dieron fue hasta el momento que guardaron silencio, que fue la compañía. Veamos el segundo. Job capítulo 8, versículo 1 en lo adelante. Job capítulo 8, versículo 1 en lo adelante. Respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Estamos escuchando? Si tú te entregas, si tú te rindes, si tú te consagras, Dios te va a levantar. Si tú te limpias, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, 5, ahora el 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer, tu último estado, será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir, para estudiar, investigar a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo, se cerca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Este hombre está diciendo, la historia demuestra que los malos caen, pero la historia también demuestra que los buenos serán levantados. Es un cuestionamiento directo a Job. ¿Qué palabras tan injustas? Porque ellos conocían realmente por qué Job estaba en esa condición. No lo sabían. Entonces estaban atacando la manera impetuosa, como dice el texto en que Job había hablado, capítulo 3, donde llegó a maldecir el día incluso de su propio nacimiento, y allí con muchas palabras recrean imágenes. ¿Qué pasa con el libro de Job? El libro de Job es una poesía, por eso es que encontramos un lenguaje tan rico, porque está considerado un libro de sabiduría. No es simplemente un relato histórico, sino es una prosa donde hay poesía, hay musicalidad, hay imágenes, para describir lo que estaba pasando, para recrear completamente este cuadro o esta historia. Vemos entonces a este amigo que está diciendo, la historia demuestra, y ese es otro punto que hoy puede convertirse en un punto crítico en nuestra consejería, en nuestra manera de ayudar a dar ánimos a otros, cuando se hace un punto comparativo con otras personas, cuando se mira la historia, pero si hay hombres que hicieron esto, ¿cómo tú vas a estar de esta manera hoy? Entonces, visto desde el punto de vista comparativo, pero destructivo. Eso sucede en muchas ocasiones, aunque el plano es diferente a lo que estaba pasando aquí. Cuando encontramos una familia donde hay varios hijos, donde hay varios miembros familiares, y se trata de estimular al otro
resaltando lo positivo que hay en otro miembro de la familia. Pero mira a tu hermano, pero mira a tu primo. Y en ese punto no estás exaltando a aquel, sino estás denigrando a este diciendo, tú tienes que ser como aquel, tú estás muy bajo. Entonces, se estaba tratando de ir a la historia para ver cómo Dios había, o cómo tantas personas habían sido bendecidas precisamente por su vida justa, íntegra, recta y por mantenerse firme. Veamos entonces otro mensaje transmitido por otro de sus amigos. Capítulo 11, versículo 1. Dice así, Sofar, versículo 1 en lo adelante del capítulo 11. Y respondió Sofar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuestas, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias, es decir, tus mentiras, callar a los hombres. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Fuerte estas palabras. Y viene a mi mente, creo que lo he dicho aquí también en otra ocasión, cuando un pastor, yo era joven, no había cumplido 20 años aún, y el pastor de la iglesia donde yo era miembro enfermó, una enfermedad fuerte que él tuvo que incluso jubilarse, no pudo continuar en su ministerio. Y un pastor de otra iglesia, no de la misma denominación, un pastor de esa localidad, un día tocó su puerta como uno de estos amigos. Vamos a analizar cuál es el pecado que te ha llevado a estar en esta condición. Fuerte. De esto han pasado muchos años, más de 20 años, más de 30 años posiblemente. Ha pasado de esto. Vamos a analizar cuál es el pecado que te ha llevado a estar en esta condición. Qué poca sabiduría de un pastor. Dice aquí el texto, versículo 11. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Está haciendo un juicio bien fuerte, bien profundo para el corazón de Job. ¿Verdad? Este amigo. Entonces debemos notar algunas cosas interesantes. Todo lo que dicen parcialmente es bíblicamente cierto. Es necesario arrepentimiento. Hay consecuencias por el pecado. Cuando hay arrepentimiento, hay bendición de Dios. Pero este no es el contexto de esas palabras. ¿Verdad? Este no es el contexto de esas palabras. Entonces, son bíblicamente ciertos vistos de manera general. Dios es justo, el pecado realmente trae consecuencias, Dios restaura cuando hay arrepentimiento, todas esas cosas son ciertas. Aquel que camina con Dios es llamado justo, aún en el Antiguo Testamento, que estamos precisamente en una porción del Antiguo Testamento. Son verdades lo que puestas en el contexto equivocado. Y debemos hacer nosotros una alerta con esto para todos. Tengamos cuidado que no usemos la Biblia de manera incorrecta. Hay un texto en la Biblia en el Nuevo Testamento que dice, el que usa bien, que hablar de usar bien la espada de la verdad. ¿Lo dice el Nuevo Testamento? ¿Cómo usar la espada? Para dar la estocada correcta con la palabra de Dios y no herir y dañar con la misma palabra. Es muy importante, ¿verdad? Incluso encontramos que en la tentación de Jesús, en el Nuevo Testamento, comenzando Jesús su ministerio, el propio Satanás usó
la palabra, la Biblia. Fuera de contexto, con una mala intención, pero la usó como una autoridad para hablarle a Jesús. Así que, cuán importante es usar bien la palabra de verdad. Usarla correctamente. Aquí vemos todo lo contrario en estas personas que tenían una visión bastante clara de quién es Dios y su proceder y su carácter. Pero en este pasaje, de la manera que fue usada, llegó a ser cruel. Llegó a ser muy cruel. Hoy pararse frente a un pastor, como la anécdota que contaba, y decirle, vamos a analizar cuál es el pecado que te ha llevado a esta situación. Tiene que haber un pecado oculto. Eso es cruel. No es la manera adecuada de enfocar las cosas. Entonces, este pasaje también nos advierte que dar una respuesta teológica o bíblicamente correcta a una persona que está en el dolor, en el pozo de la desesperación, usando el Salmo, es una forma de maltrato. Aun cuando aplicamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con verdad, pero con amor. Y amor significa tacto, prudencia, buscar la gracia de Dios, que antes de acusar, trata de profundizar en las causas, en qué es lo que está ocurriendo realmente, para llevar a la persona a reflexión y no a condenación. Para llevarla a consuelo o a consolación y no a condenación. ¿A dónde estaban llevando estas palabras Job? ¿A consolación o a condenación? A condenación, ¿verdad? A condenación total. Así que cuando alguien sufre, puede estar presente la tentación, la tendencia a tratar de explicar en vez de acompañar. Solamente, vamos a decir, ya estamos reforzando lo que habíamos dicho. Corregir en lugar de consolar. Hablar en lugar de escuchar. Son cosas que son importantes cuando está el dolor presente. Pensemos que cuando hay una fuerte tensión emocional provocada por un sufrimiento, en ese momento, ¿qué predomina en nosotros? ¿La razón o una emoción que a veces nos priva de razonar profundamente? Díganme, la emoción. Entonces, ¿cuánto tacto de Dios necesitamos? ¿Cuánta gracia para ayudar a la otra persona? Pueden estar seguros que en medio de tu dolor y el mío, Dios está más presto y tiene más capacidad para escucharnos que aquellos que están a nuestro alrededor. Siempre. Aun cuando tus palabras puedan ser las más fuertes, como la de Job, que Dios permite nunca digamos, maldigo el día de mi nacimiento. Que se borre del calendario. Dios permite nunca tengamos o nunca digamos eso. Pero Dios tenía el corazón más abierto a escuchar y entender a Job que aquellos que estaban a su alrededor, incluyendo su esposa, que de una manera legítima en su dolor dijo, maldice a Dios y muérete. Decíamos la semana pasada, eso era parte del dolor, su compañera, la madre de sus hijos, ¿verdad? Entonces, nadie nos va a escuchar mejor que Dios. Y esta manera de actuar o de hablar incorrectamente revela algo, y es que a veces cuando tratamos de explicar, de corregir, de hablar en lugar de escuchar, sin darnos cuenta queremos tomar el lugar de Dios. Creemos que somos nosotros los voceros de los misterios de Dios. Y hay cosas que nos son completamente ocultas. Como aquello que estaba ocurriendo aquí, que ellos no conocían de estas conversaciones celestiales. Así que hay en cada una de las manifestaciones de sus amigos, hay una respuesta de Job que no estaremos viendo. Queda de tarea para la casa estudiar esos capítulos. Pero sí veremos algunos versículos clave donde Job sí abrió su boca y habló. Hay una declaración que Job hace en el capítulo 9, en el versículo 33, que es muy importante. Job en su dolor, en su desesperación y a la vez experimentando la confrontación por parte de sus amigos, miren lo que Job dice cuando él va a defender su integridad. ¿Por qué? Porque estaba siendo cuestionado injustamente, sabiendo él cuáles eran sus pasos, cómo era su vida. Y miren lo que Job dice. Capítulo 9, versículo 33. No hay entre nosotros árbitro. Job está refiriéndose a nosotros, él y Dios. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos.
¿Qué es un árbitro? Vamos a usar una palabra que usamos nosotros en el Nuevo Testamento y en el Evangelio. Un mediador. Alguien que se convierte en puente para un entendimiento, para que las cosas puedan fluir, para que pueda haber un diálogo edificante. Y Job está diciendo, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Para qué? Para esclarecer, alguien que ayude a entender. Hay alguien que dijo esto. Aquí tenemos el sentir primitivo fundamental que nos apunta al cumplimiento de Cristo. Primitivo, un indicador, un hombre que está diciendo y clamando por alguien que se convirtiera en un puente, en alguien que uniera, que mediara entre Dios, entre los hombres y Dios. Nosotros entendemos hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que Cristo vino precisamente para ser, aunque no se usa la palabra árbitro, se usa la palabra abogado tenemos en Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Esto aquí es un destello del deseo del corazón de Job de alguien que se convirtiera en un mediador. Que en este caso simplemente en la historia del Antiguo Testamento para que ayudara a esclarecer, a testificar y a sacar a la luz lo que había en el corazón de Job. Pero hoy nosotros entendemos que en nuestro dolor, que en nuestro pecado, en nuestra separación de Dios, nosotros sí tenemos hoy, vamos a la palabra por un momento que aparece aquí, un árbitro, que no es un árbitro, es un mediador, es un salvador, aquel que sí estableció el puente correcto, no para el sufrimiento que es consecuencia del pecado, sino para el pecado en sí. Decíamos al comienzo y no terminamos la idea. Creación, Dios creó todas las cosas. El pecado apareció en Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, y a partir de ahí las consecuencias de ese pecado, con dolor, con sufrimiento, muy declarado en toda la Biblia y lo vemos en cada historia. Dios rescatando al hombre de su pecado y de su dolor. Encontramos que hay un punto clímax en la Biblia, que es cuando Cristo, el mediador por excelencia, el único y verdadero sacrificio que Cristo vino a hacer, siendo totalmente Dios, se hizo totalmente hombre. Se humanó, vino a esta tierra para morir en la cruz, para traer una restauración y traer un consolador, como él mismo dijo, el Espíritu que hoy nos ha sellado, hasta que un día sea consumada la obra de Dios en esta tierra y llegue el momento donde haya el regreso de Cristo para que haya una total consumación del plan de salvación y ya no haya más tristeza, no haya más dolor, sino que haya cielo nuevo y tierra nueva. Job no conoció todas esas cosas que nosotros estamos diciendo hoy, así tal y como la estamos describiendo. En una etapa del Antiguo Testamento temprana, donde presenta el capítulo 1 Job haciendo sacrificio, eso para muchos estudiosos de la Biblia quiere decir que aún todavía no había sido establecido todo el mecanismo del sistema de sacerdocio, los levitas que hacían los sacrificios primeramente en el tabernáculo y después en el templo, pero ya en Job estaba el deseo de alguien que pudiera mediar. Tú y yo lo tenemos hoy, ¿verdad? En tu pecado y en tu dolor, en mi pecado y en mi dolor, en nuestra debilidad. Y hay un segundo texto, Job capítulo 19, versículo 25. Job siempre reaccionando a las palabras de los amigos. Job 19, 25. Otra declaración importantísima, veremos esta porción. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Es otra palabra usada en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo? ¿Sí o no? Redención, pago por un rescate. Aquel que pagó para que nosotros pudiésemos ser libres de la condenación del pecado. Y Job, en una etapa primitiva, temprana, ya está diciendo, yo sé que mi Redentor, aquel que me rescata y que paga por mí
un precio, vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí tenemos, como ya decíamos, un destello del Evangelio. Job está descubriendo que necesita a alguien que sea Dios y hombre a la vez. En otras palabras, lo que vemos en el Nuevo Testamento. Alguien que pudiera mediar. ¿Quién puede realmente mediar entre Dios y los hombres? Que lo haga de manera efectiva. Una sola persona lo hizo. Cristo. Aún los sacrificios del Antiguo Testamento eran animalitos que vez tras vez tenían que llevarse a sacrificio porque aquello no cubría el pecado. Aquello no satisfacía la demanda de justicia de Dios. Aún el sacerdote humano, que era el mediador humano que Dios había establecido para que las personas llevaran el sacrificio, ¿qué tenía que hacer el sacerdote antes de hacer un sacrificio por otro? Hacer un sacrificio por él mismo. Porque él tampoco era suficiente. No era eficaz ante la justicia santa de Dios. Alguien que pueda entender el dolor humano. Alguien que pueda haber experimentado la debilidad humana y a la vez ser perfecto, es el único que puede ser un verdadero mediador. ¿Quién es? Cristo, el único que puede serlo. Job estaba pidiendo, aunque él no lo sabía, a gritos, en sus palabras, el Evangelio de Jesucristo. Alguien que pudiera abogar por su persona. Estaba pidiendo, aún sin saberlo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, estamos ante un caso fuerte. Un hombre que estaba en ese momento envuelto en lepras y en dolor. Su fe estaba desgarrada. Pero lo importante es que había una fe real en Job. Y veremos cómo termina este libro. Cuál es la posición a la que Dios lleva a Job. Pero nos detenemos aquí en este momento para pensar en nuestras vidas hoy. Puede ser que haya muchos sufrimientos o padecimientos que hoy tengamos en común. Pensamos, estamos en un apagón, hay carencia, unos la tienen a un mayor grado, otros a menos, unos con mayor oportunidad, otros con menos. Y el cubano de manera general hoy puede decir, bueno, tenemos muchos males en común, para decirlo de alguna manera, que traen sufrimiento a nuestra vida. Más allá están todas las cosas que de manera personal, particular, vivimos. Ya sea enfermedades, ya sea situaciones en la familia, muchas maneras en las que hoy podemos estar padeciendo. Hay otra de la cual se hablaba ayer en el curso de consejería y es también la manera en que puede ser que tú y yo estemos hoy percibiendo las diferentes circunstancias que están a nuestro alrededor y nosotros en ellas. Puede ser que haya sufrimientos que se desprendan de la manera en que tú y yo estamos mirando las cosas. Y no necesariamente que haya problemas tan grandes, sino que nosotros, por la óptica que adoptamos, la amplificamos, la ponemos como en una lupa y la vemos más grande de lo que son. Eso puede estar pasando en nosotros también. Cuán importante, por lo tanto, es hoy, mirando esta historia. Si hoy somos hijos de Dios y ya estamos conscientes, convencidos, que el mediador Cristo ha sido el pago por nuestros pecados y que somos hijos de Dios. Qué bueno sería que entonces hoy pensemos desde nuestra identidad. Soy un hijo de Dios, soy amado, soy aceptado. Soy heredero que espero un día una herencia celestial, eterna. Si esa es tu posición hoy, qué bueno es que juntos podamos salir de aquí en oración, pidiendo a Dios que abra nuestro entendimiento, que Dios ilumine nuestra mente para que podamos entender que nuestra posición y condición hoy, no es necesariamente consecuencias por desobediencia, porque no somos justos, porque en el dolor hay muchas maneras tóxicas, decíamos la semana pasada, en las que nosotros podemos pararnos. Decíamos la semana pasada que puede llegar un punto donde, lo voy a parafrasear, no lo vamos a decir exactamente como la semana pasada, pero puede ser que te veas como la víctima mayor. Te tomes lástima a ti mismo y te creas inferior a otro. Yo sufro, yo padezco, soy un desgraciado. Aunque desgraciado no significa fuera de la gracia de Dios, pero estoy padeciendo tantas desgracias y veo que otros no. Y eso te haga sentir inferior. Te haga aislarte de los demás. Te haga ponerte en una posición donde solamente ves tu problema y te ensimismas, decíamos la semana pasada, en tu problema y no ves a nadie más.
Llegas a amarte tanto a ti y a tomarte tanta lástima que no puedes amar a alguien más ni considerar a nadie más. Solamente te puedes llegar a centrar en ti. Otra cosa que puede pasar en el dolor y sufrimiento, lo decíamos la semana pasada, cuando te pones en esa posición de víctima, puede llegar al punto de creerte que porque tú eres el más sufrido de todo, mereces que la gente te mire, que la gente te dé, y sin darte cuenta puedes caer en reclamos egoístas, porque yo merezco, mira cómo yo estoy, tú estás bien y yo estoy mal, por lo tanto yo merezco que me ayuden. Y eso déjeme decirle que lo vemos mucho en nuestro contexto. Aquel que llega desvalido y reclama creyéndose merecedor, porque pierde de vista que lo que se hace para él es por gracia, porque en su sufrimiento llega a creer que merece la atención de todos. Algo más que puede pasar es que si sufres, te dueles y hay cosas en tu vida que son malas, aún llegas a justificar lo malo que haces, tus malas actitudes. Al final mira cómo yo sufro y sin darte cuenta crees que estás haciendo un autosacrificio. Si yo sufro tanto y vivo tan mal, yo me puedo dar el permiso de tener esta actitud, de hablar de esta manera, de actuar de esta forma. Todas esas cosas, quizás ahora decimos, bueno, ¿qué versículos de la Biblia lo dicen? Si estudiamos profundamente veremos que se infiere de muchos pasajes de la Biblia. Pero lo otro es que nuestra propia experiencia de vida, dígame si no sucede este tipo de cosas en nuestro andar humano. Todas estas cosas pueden estar presentes. Concluyendo, el cristiano puede sufrir bien o puede sufrir mal. Puede sufrir entendiendo que Dios tiene el control de tu historia, de mi historia, que nada ocurre sin el consentimiento, la aprobación o el decreto de Dios para tu vida, que Dios es el consuelo mayor en tu dolor y que aun cuando hoy estés viviendo una situación crítica, con un desenlace final feliz o uno donde no sabemos si crónicamente viviremos con el dolor, un día toda lágrima será secada. Un día toda lágrima será eliminada de tus ojos cuando regrese el Señor. Puedes sufrir mal. ¿Cómo? Si maldices el día en que naciste y a partir de ahí comienzas a decir, si Dios no ha bendecido mi vida y Dios me tiene en esta posición, no vale la pena Dios para mí. No vale la pena ser fiel. No vale la pena todo lo que hasta aquí he vivido. Y si te embarga o te abraza la amargura, el descontento, el sinsabor del dolor, pierdes de vista la esperanza que hay en Él y pierdes de vista la comunión a la que Él te ha llamado, vamos a vivir en una verdadera desgracia. ¿En qué sentido? No vamos a estar disfrutando la gracia del Señor. Eso puede pasar en nuestra vida también. Y hoy salimos a la calle y lo primero que escuchamos es la queja, esto no está bueno. A veces he dicho, prefiero ya no entrar a las redes sociales porque te intoxica nada más, en mi caso, nada más que abre las redes sociales, te intoxica cuestionando jerarquía, todo tipo de lamento, de malestar, incluso de maldiciones a veces. ¿Estamos de acuerdo que es así? Te invade y te intoxica. Casi que de abrir las redes sociales, abre la Biblia. Ponte a orar. Cuando escuches a alguien afuera gritar, esto no está fácil, no te unas a ese sentir. Clama a Dios tú y di, Señor, ten misericordia. Señor, trae paz para esta nación. Úsame a mí como un instrumento tuyo para paz. Y que yo no me una a echarle más pólvora a este fuego, que lo vemos tan visible por donde quiera que pasamos, de la desesperanza, de la irritación, del agobio, del malestar. No estoy hablando de una postura donde yo estoy en este momento, ¿cómo pudiéramos decir? Como el tanque blindado que no le entran las balas. Estamos en la misma situación. Estamos en las mismas. Solamente lo que le estoy diciendo a ustedes me lo estoy diciendo a mí también. Es para todos. Es para todos lo que estoy diciendo. Debiera poner un espejito aquí también, porque eso es para mí también hoy. Entonces, para concluir, ¿cómo respondemos entonces a los amigos de Job? Creo que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Cristo es el mediador definitivo. Cristo está por encima de tu pecado o de tu buena moral. Ni las bendiciones dependen de tu comportamiento bueno, ni las maldiciones hoy si eres un hijo de Dios dependen, o el sufrimiento depende de un comportamiento malo. Hay que decirle a los amigos de Job, nosotros no creemos lo que ustedes dicen.
Si hay sufrimiento hoy, hay muchas causas. Lo primero, hoy vivimos en un mundo que está bajo el juicio de Dios. Este mundo está completamente en los escombros del pecado, ya lo hemos dicho. Y también algo más, el verdadero amigo no es aquel que te va a dar una explicación, una razón o un cuestionamiento desde una postura de juez de Dios. Hoy el amigo verdadero que necesitamos, más que ningún otro amigo, es entender que Jesucristo, como Él dijo, ya no llamaré más siervo, no los llamaré más siervo, los llamaré amigo. Y ese amigo significa una relación profunda donde Él quiere ser todo para ti y donde Él quiere que todo tu ser esté rendido para Él. En este pasaje hay un llamado muy claro a no ser como los amigos de Job. Aprendamos a ser más ese amigo que acompaña, que da gracia, que ora y en el momento oportuno da la palabra oportuna, que es lo importante. Rechacemos toda respuesta simplista. Cuando escuchemos a alguien de ahora en adelante decir, todo va a estar bien, tú dices, hermano, mira, vamos a decir, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, Dios puede llevar todas las cosas a bien. Pero no sabemos qué Dios quiere con este asunto. Ahora, que todo va a producir el bien de mi crecimiento, de mi fortaleza de la fe. Pero si tú lo que quieres decir que todo va a estar bien es que se van a acabar los problemas, eso no lo sabemos. Si alguien te dice, mira, tienes que ser fuerte porque Dios ha permitido esto en tu vida para crecimiento, es mejor decirle, mira, los misterios de Dios solamente Dios lo sabe. Vamos a orar para que Dios nos fortalezca, nos dé fuerza, pero no vamos a tratar de explicar el por qué estamos en esta situación en este momento. Lo importante sería aferrarnos al Señor y creer que Él tiene el control, que Él nos ama incondicionalmente y que Él está por encima de todos nuestros problemas. Es lo más importante. Para ir terminando, deja que el Salvador, deja que Cristo entre en tu dolor. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? Dios permita y haya que la bendición de Jehová, como dice un texto del Antiguo Testamento, que enriquece el alma y no añade tristeza con ella, esté llenando tu corazón. Pero si hay en ti hoy turbazón, dolor, preocupación profunda, si hay en agobio, si hay carencias, si hay hambre, una pide a Dios que te ayude. Y otra, y estoy hablando no para que a la ligera lo hagamos, acércate a un hermano, acércate a alguien, coméntale tu dolor, coméntale tu escasez, coméntale tu carencia, que ore por ti y quizás te pueda ayudar a encontrar hasta ayuda en tu necesidad. Como iglesia, en muchas ocasiones lo hemos hecho. Como congregación, nos hemos ayudado en muchas ocasiones. ¿Verdad? Y para eso es la iglesia de Dios. Así que lo digo solamente hasta ahí. Pero oramos por el dolor de ustedes. Y unámonos juntos para orar por cada dificultad. Aún por la carencia material que hoy podamos estar nosotros experimentando. Terminamos en oración. Gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad. Hemos visto varios pasajes hoy donde se manifiestan palabras que no son sabias, usando conocimiento tuyo, Señor, usando verdades de tu palabra, pero verdades a medias o fuera de contexto. Enséñanos a ser buenos amigos. Enséñanos a ser buenos hermanos en la fe. Enséñanos a ser consejeros. Enséñanos a ser instrumentos tuyos para impartir verdad, pero para impartir amor, para infundir aliento, para traer palabra de esperanza, para tener palabra sabia para la restauración de otros. Necesitamos, Señor, de tu entendimiento para
el momento en que seamos cegados por nuestro dolor, por una emoción, que tu entendimiento, que tu verdad prime, que el razonamiento que tú puedas traer a nuestra mente nos ayude a entender verdaderamente quién eres tú en medio de nuestro dolor y dificultad. Pedimos hoy por este grupo, por este cuerpo grande que está aquí presente. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú sabes cuáles son sus dolores, sus sufrimientos, sus carencias y la manera en que hoy se están enfrentando. Enséñanos a ser hombres y mujeres de oración, que aprendamos a descansar en ti, a poner nuestras cargas en ti. Y ayúdanos a ser una iglesia que ayude al que más sufrido está. Ayúdanos a ser una iglesia que levante al caído. Y cuando digo iglesia no son los pastores, no son los líderes visibles, sino es que como congregación podamos ser una gran familia. Que nos amemos, nos alentemos, nos apoyemos los unos a los otros. Gracias porque Cristo ha venido y somos hijos de Dios. Gracias porque todo aquel Señor que ha creído en Cristo como Salvador, hoy es hijo. Y eso significa que tenemos un Padre Celestial, que nos ama, que nos cuida y que nos está preparando para un día estar en su presencia para siempre. Ayúdanos a vivir en el consuelo tuyo, más allá de estar enfocados en el dolor que hoy podemos experimentar. Gracias por todo lo que traes a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero terminar leyendo un pasaje del Nuevo Testamento, ya sin hacer más comentarios. Vayamos a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 16 en lo adelante. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén.